que es una pregunta que a lo mejor es evidente, pero que hay que ponerla. ¿Sí? Cuando hablamos de estudiar Gemara, ¿qué estamos estudiando? Los comentarios de la Torah. Ok. ¿Qué estamos estudiando? Todos los comentarios que han hecho distintos rabanim a lo largo de un periodo y que han compilado tratando todas las ideas y al final es lo que queda es todo lo que se estudió, o sea, todo lo que se discutió antes de llegar a la final. La base de la nada. Sí. Sí, pero como si fuera toda la discusión alrededor de la misma que, que le da como, o sea, porque la Mishnah es como si fuera el resultado de unas discusiones previas que han tenido para llegar hasta ahí, o las explicaciones que han habido para poder interpretar, o sea, para poder decir que la Mishnah... Muy bien, vamos a aclarar esto para que sea nuestro punto de partida, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que Moshe recibió la Torah en el Sinai, ¿sí? ¿Qué obtuvo Moshe en el Sinai? ¿Con qué bajó? La Torah escrita. La Torah escrita. Solo. Y ve al P que fue transmitiendo. Entonces también la ahora. ¿Sí? En el monte Sinai recibimos tres cosas, ¿sí? Las Lujot, ¿sí? La Torah y la Mitzvah. Así lo dice la Torah en el libro de Shemot. He aquí que yo te voy a dar las Lujot, la Torah y la Mitzvah. Las Lujot son las tablas. La Torah es la Torah escrita. ¿Qué es la Mitzvah? La Mitzvah es la explicación. Bien. Cuando Moshe sale, baja del monte, ¿a quién se encuentra? A Yoshua. ¿Qué hace Moshe con Yoshua? Le transmite toda la explicación de la Torah. Bien. Siguen bajando, ¿a quién se encuentra? Primero a Aarón. ¿Sí? Y viene y Moshe le cuenta todo a Aarón. ¿Cuántas veces van ya? Dos que repite y tres que escucha, porque lo primero escuchó. ¿Sí? Tres veces ya se llama que ya has fijado algo. ¿Bien? Entonces, ¿ahora quién? Yoshua coge y repite una vez más. ¿Con quién? Con los ancianos del pueblo. ¿Cuántas veces va Yoshua? Tres. Ahora reúnen a todo el pueblo y nuevamente, ¿sí? Ahora quién? Aarón, los de Kenim siguen repitiendo y después el pueblo vuelve a repetir entre ellos para llegar a las tres veces. Y así es como nace la tradición oral. Eso es lo que nos cuenta el Pirkei Avot en la primera Mishnah del Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah mi Sinai no se refiere a la Torah escrita, se refiere a la Torah oral. Mesará li Yoshua, Yoshua Kenim, Kenim Limbiim. Así va siguiendo la transmisión hasta Anshe Kenes Gedola. ¿Bien? Si seguimos en este primer capítulo del Pirkei Avot, después nos empiezan a hablar de Shemaya y Abdalión, Leli Shammai, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo judío en la época de la Gran Asamblea? Lo dijimos el otro día, en el shiur sobre el 10 de Tebet. ¿Sí? La Gran Asamblea es la consecuencia del retorno de Babilonia. Entonces, mientras todo el pueblo está viviendo en Israel antes del exilio de Babilonia, no hay problema. La Torah se transmite de forma oral y todo el mundo está, ¿sí? Si tengo dudas, doy la vuelta a la esquina y le puedo preguntar al que sea. Pero cuando llega el exilio de Babilonia, bien, empiezan a surgir, ¿sí? Pues lo normal, cuando yo enseño algo, ¿sí? Si tenemos aquí 5 personas, 6 ¿sí? Entonces, al final de la clase hay 6 clases diferentes. O por ser contradictorio, que es una tontería. Pero el Talmud que se estudia es el Babli, no el Yerushalmi. O sea, el que más se estudia, quiero decir, debería ser el contrario, que es la base, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a llegar a ello. Vamos a llegar a ello. Si al acabar hay 6 clases diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno, ¿sí? Capta lo que el maestro transmite de una manera diferente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerlo en común. ¿Bien? Entonces, cuando todos vivimos juntos, todos en Israel, es muy fácil hacer eso. Entonces, no hay divergencia. Pero cuando llega el exilio de Babel y parte del pueblo se queda en Babel y otra parte del pueblo vuelve a Israel y entonces llega un momento, al principio se va manteniendo, pero llega un momento que es en la época post-destrucción del segundo templo, en la cual Rabbi Yehuda Nasi dice, señores, aquí hay que hacer algo, porque se nos va a escapar, se nos va a perder esto. Entonces,
Le dicen los sabios, está muy bien, pero ¿qué quieres que hagamos? La Torah oral, ¿por qué se llama Torah oral? Porque tiene que pasar de manera oral, no la podemos escribir. Entonces dice, ok, no la escribamos, tomemos notas, apuntes, ¿sí? Tarjetitas. ¿Sí? El que va a hacer un discurso, se prepara sus tarjetitas y no tiene todo escrito. ¿Sí? El PowerPoint. ¿Sí? Un buen presentador de PowerPoint es el que no lee el PowerPoint. ¿Sí? Pone una cosa y él dice otra. ¿Bien? Pues es lo mismo. La viudana así coge y convoca a los sabios por periodos de 6 meses y les dice, señores, en este semestre vamos a estudiar Berajot. Y al cabo de 6 meses se reúnen todos en el Beta Midrash de Rabbi, en Katzrin, en el norte de Israel, ¿bien? O en Bet Shean, y discuten sobre lo que ellos aprendieron de sus maestros, Berajot, muy bien. ¿Desde cuándo se lee la Shema? ¿Sí? Rabbi Eliezer dice así, Rabban Gamliel, sí, Jajamim Omerim. Y entonces, ¿qué hacen? Toman las notas. ¿Bien? Esta es la labor de Rabbi, de Viudana, así. Toma esas notas y las compila y dice, señores, aquí tenemos la Mishnah. ¿Esto era escrita? No, porque no está claro. Si tú no has estado ahí, no entiendes nada de lo que dices. Pero como hemos estado ahí, nos sirve como base para revisar lo que hemos estado estudiando. Y cuando alguien nos pregunte, decimos, yo me acuerdo que en el Beta Midrash, espera, déjame ver, sí, aquí ponía que... Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que la dispersión del pueblo de Israel no para ahí. ¿Sí? Después de Rabbi llega el gran exilio. Los romanos cogen a los judíos y los dispersan por todo el mundo entero. Y entonces se hace más difícil mantener esa transmisión oral. ¿Por qué? Porque lo que antes era, todos estábamos cerca, o aquí o en Babilonia. Ahora estamos aquí, en Babilonia, en España, en Cartago, por todos lados. ¿Bien? Y esas notas que para nosotros eran claras, pues empiezan a no ser claras y surgen dudas. ¿Cómo habían dicho? Habían dicho que esto significaba esto, que esto significaba esto. Y entonces, ¿qué hace falta? Volver a escribir un comentario, una explicación de lo que está escrito en la Mishnah. ¿Y eso cómo se llama? Gemara. ¿Bien? Perfecto. Se escribe la Gemara, Rabina y Rabashi, siglo IV de la era común, y eso funciona durante muchísimo tiempo. Pero, nuevamente, la dispersión continúa, el exilio continúa, ¿bien? Y entonces hace necesario el pueblo, pues no es lo mismo estar viviendo sin ser perseguido que tener que preocuparte por a ver cómo voy a sobrevivir. ¿Sí? Hashem dijo a Yoshua, lo yamushu sefer Torah de mi pija, que la Torah no abandone tu boca. ¿Por qué? Porque hay que estar siempre repitiendo y estudiando para que no se te olvide. Por eso se llama Mishnah. Mishnah viene de leshanot, de repetir, de repetir, repetir. Así es como se estudia. ¿Bien? También. Pero Shanina es repetir. Veshinantam levaneja, que decimos, ¿verdad? Muy bien. Y entonces llegamos a la época que se llaman los Geonim. Los Geonim principalmente están en Babilonia. ¿Sí? ¿Qué hacen? También cogen y toman el texto de la Gemara y lo explican y ven. Además hay otro factor que entra aquí. Un factor muy importante. Que están fuera. No solamente que están fuera. Sí, principalmente que están fuera. Y cuando estás fuera, tú tienes que vivir y tienes que saber cómo hacer para vivir según lo que dice la Torá, también lo que te permite el hecho de estar fuera. Entonces, ahí surgen las respuestas, las preguntas. ¿Cómo yo hago aquí para cumplir la halajá aquí, de esta manera? ¿Sí? ¿Cómo enciendo las luces de Hanukkah con aceite si estoy en un lugar donde no hay aceite? Bueno, pues todos los aceites, todas las mechas, todos los combustibles son válidos para Hanukkah. Bueno, vale. Por eso los ashkenazim encienden velas y nosotros encendemos aceite. Ok, bien. Es decir, la Torah fue dada, dice, Bajá y Bahem. Vas a vivir con ella. Entonces tienes que coger la Torah y hacer que sea algo que te haga vivir, no que te mortifiques por ello. Bien. Y entonces después llegamos a la época de los Saboraim, otros comentaristas. Y después llegamos a la época de los Rishonim. Rishonim, tenemos al más famoso de los Rishonim, es Rashi. Bien, Rashi no tenía esto. Rashi tenía un texto en el que todo era
el texto del Talmud y la Mishnah, y él aparte escribía sus notas, ¿sí? Que se llamaba el Kuntras, y tenía su comentario. Bien, esta forma que nosotros tenemos hoy en día de la página de la Gemara es del siglo XVII, cuando nace, finales del XVI, cuando nace la imprenta y se empieza a imprimir, y entonces surge la Gemara de Vilna. Yo estuve en noviembre, estuve en Múnich, y ahí en la biblioteca de Múnich hay un departamento de textos hebraicos, ¿sí? Y hay la versión escrita más antigua que se tiene del Talmud, de 1300, ¿sí? Y está todo el Talmud escrito así, todo seguido. O sea, no hay todo esto. Es todo texto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién puede acceder a eso? ¿Quién puede entender? Además, como dijiste, se estudia el Talmud de Babilonia, que está en arameo, ¿sí? Antiguamente el arameo era la lengua vulgata, la lengua del pueblo, porque la mayoría del pueblo estaba en Babilonia. Pero hoy en día, ¿cuántos hablamos arameo? ¿Sí? Difícilmente. Difícilmente. ¿Bien? Entonces, ¿qué? Es necesario traer eso al pueblo, traer eso al día a día. ¿Bien? Y entonces ahí surgen lo que se llaman los poskim. El posek es aquella persona que va a determinar cómo es la halajá. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos una página de Gemara. Queremos saber quién tiene la obligación de ir a cumplir con la mitzvah de Reiyá. Reiyá es cuando llegan las fiestas que hay que presentarse en el Bet HaMikdash. ¿Sí? Pues bueno, tenemos como unas 7 u 8 páginas, ¿sí? De discusión sobre quién sí, quién no, por qué sí, por qué no, pero yo quería saber quién tiene qué. ¿Sí? Y yo quiero saber si yo tengo que ir o no. ¿Sí? No tengo tiempo ¿sí? Me cogí justo víspera de fiesta a las 4 de la tarde y tengo que saber si me tengo que ir a Jerusalén o no. ¿Cómo hago? Entonces, ¿qué hacen los poskim? Cogen y marcan cómo es las conclusiones de todas las discusiones. ¿Bien? El Rif, el Ran, el Rosh, ¿sí? Rambam. Y entonces van escribiendo lo que se llaman las obras de Halajá. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? ¿A quién la escucho? ¿A Rif, al Rosh, al Ran, al Rambam? ¿A quién? Complicado. ¿Eh? El Shulchan Aruch coge, Rabbi Yosef Karo, coge y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una mesa puesta. ¿Qué quiere decir una mesa puesta? Yo tengo hambre, llego a casa, tengo que hacer la compra, cocinar, limpiar lo que cociné, poner la mesa, poner los platos, sentarme a comer, y cuando ya me voy a sentar a comer, pruebo un bocado y ya estoy tan cansado que ya me quiero ir a dormir. ¿Sí? Entonces dice, no, la gente no va. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Lo pone todo listo para comer. ¿Sí? Llegas, te sientas y comes. Es decir, llegas, te sientas, abres el Shulchan Aruch y tienes la respuesta a tu halajá. Bien, todo eso es el proceso que sigue la halajá desde Moshe Kibel Torah Misinai hasta nuestros días. Bien, al Shulchan Aruch le siguen otros tipos de celos que se llaman los Aharonim, que también tienen su comentario del Shulchan Aruch, su explicación del Shulchan Aruch, etcétera, etcétera. Y así es como llegamos a la halajá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Básicamente se llama Torah oral. Bien. ¿Y la Torah oral qué es? La explicación de la Torah escrita. Bien. Y una pregunta, eso que se transmitía antes veces, supongo que no era este nivel de detalle, era más parecido a la Mishnah que Claro. no a la Gemara No. como tal. Era más parecido a la Mishnah. Mejor. Porque si no es imposible, eso digo yo. Pero ¿por qué? Porque Son los el comentarios, detalle, por los comentarios de nace ¿por qué? Porque yo escuché de mi maestro así y yo entendí así. Pero yo escuché de mi maestro de otra manera y entendí de otra manera. Cuando se repetía al principio en la base del Sinai, cuando se escuchaba no había, sí, yo escuché de Moshe, yo escuché. Y Bechamay y Bedilel, que también eran... Eso forma parte del proceso que hemos explicado. ¿Bien? Y una pregunta, Rafa, ¿de dónde sale? Que tengo el Tanaj, ¿cómo entra ahí? ¿Tiene algo que ver? ¿El Tanaj? Sí. Muy bien, el Tanaj es Torah escrita. Torah, Nevi'im y Ketuvim. ¿Bien? El Tanaj se cierra en la época de la Gran Asamblea. ¿Bien?
¿Y qué es? La Torá, por supuesto, es 5 libros de la Torá. Los Nevi'im son los profetas, que de los miles de profetas que tuvo el pueblo de Israel, solamente hay 48 que tienen un mensaje profético que vale la pena tener así, por así decirlo, tener en el Tanaj, y después otro compendio de escritos, que todo es Torá escrita. Bien, ahora, la Torá ¿Eso estaba escrita, escrito en el momento de entregar la Torah? no, hay una discusión en Baba Batra, ¿sí? ¿Qué es lo que escribió Moshe en el Sinai? Escribió de Bereshit hasta ese momento y después fue completando, si escribió todo de golpe, pero la parte que todavía no había pasado, escribió las letras juntas y luego fue cortando palabras, ¿sí? Hay diferentes puntos de vista. Bien, ahora, ¿cuál era la pregunta otra vez? Sí, ahora, la Torah escrita sin la Torah oral no tiene sentido. Y la Torah oral sin la Torah escrita no tiene sentido. Por eso aquí, cuando vamos a estar estudiando, vamos a ver que cada vez hay una referencia. ¿Sí? ¿De dónde se aprende esto? Dice el versículo, ¿sí? Bebokol Israel, Leraot, et pene Hashem Elokefa. ¿Sí? Leraot, ¿qué está escrito? ¿Leraot o Lirot? Ver o ser visto. Entonces, igual que tú vienes a ser visto por Hashem, entonces tú también tienes que poder ver. Entonces la persona que no ve está exento, por ejemplo. ¿Bien? Ese es el proceso. Ahora, ¿cuál es el valor añadido de lo que es el estudio de la Gemara? El valor añadido del estudio de la Gemara es el proceso, el estudio del proceso. ¿Sí? Lo que hace es afinar el razonamiento. La base es la pregunta. ¿Sí? Todo se puede preguntar, aunque parezca una pregunta ridícula. ¿Sí? Si es ridícula, tendrá una respuesta directa. Si no es ridícula, tendrá una respuesta que diga, pues, buena pregunta, vamos a ver. Este dice así. Pero, ¿eso qué hace? Genera en ti un proceso de pensamiento que te ayuda a analizar un tema de manera precisa, ir descartando cosas y llegar a una conclusión. ¿Sí? Y por eso el Talmud se estudia en Corea en la escuela. En la escuela pública en Corea se estudia el Talmud. ¿Por qué? Porque les gusta el método de pensamiento. Bien, nosotros, como dijimos el otro día, nosotros no estudiamos Gemara por lo que nos va a afinar el pensamiento, estudiamos Gemara, estudiamos Torah, ¿por qué? Porque forma parte de nuestra esencia y de nuestra conexión con Akadosh Baruch. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora que estamos, perfecto, somos 6 y Dani. Bien, entonces, si os parece, mira, ya estáis puestos así, ¿sí? Tenéis aquí otro set de... Bien, lo que vamos a hacer es así, fijaos. El que pueda leerlo en arameo, que lo lea en arameo. El que no pueda leer en arameo, lo tiene aquí en la otra hoja, lo tiene en español. Bien, la parte que está traducida en español es la parte que está aquí en gris, en la página hebrea. Este trocito en gris está aquí traducido en español. Bien, la parte que está en negrita en español es la traducción del texto hebreo, y la parte que está en no negrita, ¿sí? Es como la explicación, incluyen los comentarios de Rashi para darle un poco de sentido a esto. Bien, entonces, entonces a lo mejor, si lo hacemos así de golpe, vamos a hacer demasiado escándalo, ¿sí? De primeras. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer todos juntos. Bien, lo que, si Dios quiere, la semana que viene, vamos a intentar hacer en cada uno por separado y después poner todo esto en común. ¿Sí? Es decir, si os parece, nuestros lunes de estudio de Gemara, vamos a hacer una parte del tiempo, ¿sí? Las parejas estudian, pum, pum, y tratan de analizar, tratan de llegar a un sentido de lo que están leyendo, y después lo ponemos en común y damos el feedback, por así decirlo. Bien, entonces la cuestión es así. Vamos a comenzar. Necesito un Shaliach Zibur. ¿Quién va a ser el Shaliach Zibur? Dale. Dale, muy bien. הכל חייבים בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן וטומטום
ואנדרוגנוס. Benashim, ונשים ועבדים שאינם Meshucharim, משוחררים, החיגר Rasuma, והסומה, והחולה והזקן, Zaken. Umin Sheno Yahol, ומי שאינו יכול לעלות ברגליו. del Ragla. Punto. Ragla. Muy bien. Primera frase. ¿Qué nos está diciendo esta primera frase? Que todos están obligados, Todos. excepto una serie de personas que caracterizan. Muy bien. Lo primero que es, todos están obligados a qué? A cumplir la misa de Reya. De reilla. ¿Qué es la misma de reilla? De ir a hacer lo que decías antes, ¿no? De subir a Jerusalén en las Pascuas. Peregrinar. Muy bien. Peregrinar en Jerusalén. Llegar al atrio del Bet HaMikdash en las 3 fiestas de peregrinación. Bien. Eso que suponía el hecho de llevar una ofrenda que se llamaba Olat Reilla. Bien. Además, se llevaba otra ofrenda que se llamaba Shalme Hagigah y Shalme Simcha. Es decir, 3 ofrendas en total. ¿Cuál es la diferencia entre Olat Reilla y Shalme Hagigah o Shalme Simcha? El tipo, una es obligatoria y las otras por agradecimiento, ¿no? No sé. Ok. En principio todas son obligatorias, pero sí que hay una diferencia en cuanto al tipo de ofrenda. Bien. Olá es... Es más un sacrificio. Ok. Y lo otro es más vegetal o algo. Ah, no. Todos son animales. Pero la olá, Pero para ser muy bien. La olá es una ofrenda que se quema completamente. Todo se quema. Los shelamim se queman unas partes, pero la otra parte es para ti, para comer. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hacía en el Bet HaMikdash en las fiestas? Barbacoa. ¿Sí? Asado. Bien. Entonces, lo primero que nos dice, Hakol, Hayabim, Berreiyá, todos tienen la obligación de la Olat Reiyá, de traer esa ofrenda de Reiyá, es lo que entendemos al principio, excepto, ¿quién? Jeresh. ¿Qué es un Jeresh? Jeresh es un sordo. Shoté, ¿qué es un shoté? Un sote. ¿Sí? ¿A que suena? ¿Sí? Este es casi directo. Catán, ¿qué es un catán? ¿Un niño qué? ¿De qué edad? Menos de Jinú, 6 años. Menos de Jinú. Si tiene más de 6 años, ¿tiene la obligación de Reya? Ah, entonces menor de Bar Mitzvah. Catán es siempre menor de Bar Mitzvah. Muy bien. ¿Quién más? Tumtum de andróginos. Los que tienen el aparato productor femenino. Andrógenos, ¿no? Hermafroditas. Hermafroditas andróginos. Muy bien. ¿Y qué es tumtum? Tumtum es que tiene los órganos reproductores tapados y no se sabe si es hombre o mujer. El hermafrodita tiene los dos. El tumtum no sabemos lo que es. Si es hombre o si es mujer. Este Irene Montero aquí Va, aquí disfrutaría. empieza a estudiar, que vamos. Disfrutaría. Muy bien. Después que nos dice, Nashim, Vabadim, Shenam, Shukrarim. Mujeres, ¿por qué las mujeres no están obligadas? Depende del tiempo. Oh, Activa. y entonces, Están exentas de la mitzvah. entonces, toda mitzvah que implica una acción, mitzvah taseh, que depende de un tiempo, la mujer está exenta. ¿Bien? Pero puede. Muy bien, es una muy buena pregunta. Puede, pero no está obligada. Aquí podría, pero no está obligado. ¿Mejor? Muy bien. Vabadim Shenam Meshucharim, los siervos que no están liberados. Un poquito extraño, ¿no? Si no está liberado, es un siervo. Entonces, ¿quién es el...? Ex liberado. O sea, ex siervo. Quiero decir, Dice aquí que no están liberados, que siguen siendo siervos. Ah, Es un poco contradictorio, ¿no? O sea, que no está liberado, Hayab. Sí. Pero si es siervo, seguro que no está liberado. Depende de la razón por la cual es siervo. A ver. Porque hay siervos. claro, solo el que se quiso quedar, que le hacían el hueco. Exactamente, que le hacen el hueco en el... Oh. Pero a él se le sigue llamando Ebed. No, pero ahí... Se le sigue llamando siervo. Sí, dice que, aquí dice, muy bien, es una buena opción. Dice, cuando una persona se vende como siervo, sirve 6 años
y el séptimo sale. Dice, pero yo no me quiero salir. Entonces, ¿qué? Le perforan la oreja. La primera pregunta que os hago es, ¿se refiere a un siervo ibrí, un siervo judío o un siervo kenaanita? No judío. Claro, el único que se le perfora la oreja es el ibrí. El kenaanita es siervo. Entonces, ¿por qué sería que es medio siervo, que es libre pero es siervo, o que es siervo pero no es libre? Lo vamos a ver. Ok. También puede quedar la pregunta y después nos lo va a responder la O sea, por Gemara. ejemplo, como estaba Isaac, con Labán, Sí. era siervo. Esos 7 años que fue. Jacob, Entonces, ok. Bueno, Y pero estaba otra vez, librado. pero Jacob es Yehudí. Sí. Aquí estamos diciendo que no es un Yehudí, es un siervo kenaanita. ¿Sí? Lo primero para que sepáis, para que tengáis en cuenta, un siervo kenaanita Tiene que cumplirle también. tiene que cumplir mitzvot igual que la mujer. Es decir, que no dependen del tiempo, ¿sí? Para que no le robe dinero a su amo, por así decirlo. Dice, espera, que voy a hacer shahrid, porque me tengo que poner los tefilín. Bueno, pero, ¿sí? Entre que te tienes que poner los tefilín, vas a hacer shahrid, minjar, arbit, y después no vas a trabajar. Entonces, las mitzvot de acción, que dependen del tiempo, el siervo está exento. Pero, si al siervo lo liberan, automáticamente, giur. Queda converso. Es más, cuando tú compras a un siervo, se adquiría un siervo, hacía tevilá. Para en caso de que directamente ya tenía la tevilá hecha. ¿Bien? Muy bien. Entonces, muy bien. Vamos a ver lo que significa Abarim Shena Meshuhrarim. Higer, ¿qué es un higer? Un cojo. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver efectos físicos. Sumá, ¿qué es el sumá? El ciego. Apolé, el enfermo. Y el zaken, el anciano. Y después nos dice, por norma general, Umi, Sheno Yahol Alot Bedaglav. El que no puede subir al monte del templo por sus propios pies. ¿Bien? Entonces todos estos están exentos. ¿Bien? Entonces primero, fijaos cómo es la Mishnah. La Mishnah dice, todos menos. Todos menos. Y después te da la lista. Vamos a ver que la lista no es exacta. Después van a seguir añadiendo. Al final se preguntando, ¿quién subía al templo? No subía nadie. No, sí, subía muchas veces. Muy bien, seguimos. Vamos. ומי שאינו יכול לעלות ברגליו, Muy bien. איזה הוא קטן, כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו, ולעלות מירושלים להר הבית. דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו, ולעלות מירושלים להר הבית, שנאמר, 3 רגלים בית שמאי. Punto. Solo lo leí. Vamos a tomar, eso es otra Sí, que me sí. Por el sentido. Eso ya hay que entenderlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La pregunta, ¿cuál es? La pregunta de la Mishnah es de Yucatán. Pequeño. ¿Quién es considerado pequeño? ¿Quién es considerado Yucatán? Os lo pregunté yo antes. Menor de Bar Mitzvah. Me dijimos menor de Bar Mitzvah, pero aquí no nos va a decir eso. ¿Qué nos ha dicho? Aquí dice el que Por sus propios medios, que no tiene, A todo que no aquel que tiene no que ir sea de las capaz de manos. montarse sobre los hombros de su padre. No entendí muy bien, pero A ver. Desde la parte poblada de Jerusalén hasta el monte del templo. Otra vez. Todo el que no puede A subir. todo aquel que no sea capaz de montarse sobre los hombros de su padre para subir desde la parte poblada de Jerusalén hasta el monte del templo. Es decir, si tu padre no te puede llevar a hombros desde abajo de la rampa hasta arriba de la rampa, entonces ya no eres Catán. ¿Sí? Ya eres muy grande. Y, papá, ¿me llevas a UPA? No, ya, hijo mío, ya no puedo. o sea, va en base al peso. ¿Sí? o a la fuerza del padre. O a la fuerza del padre. O a la fuerza del padre, efectivamente. Pero el padre a lo mejor no puede subir. Muy bien. Pero aquí, ¿sobre quién lo hace recaer? Sobre el niño. Sobre el niño. ¿Por qué? Porque es una cuestión de madurez del niño. Vale. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, ¿por qué un niño que no tiene bar mitzvah subiría al monte del templo para esto? Tiene noción, o sea, tiene ¿Y cuál es el objetivo? Aprender. Si es tan pequeño
No lo va a llevar. Yo lo pongo aquí y se cae para un lado o para el otro, incluso si es muy pequeño. O sea, todos hemos pensado que es muy pesado, a lo mejor está diciendo lo contrario. Es tan pequeño que no lo puedo llevar a hombros. ¿Sí? Yo un bebé de 2 años, a lo mejor sí, pero 1 año y medio a lo mejor no me lo llevo a hombros. ¿Sí? No tiene que cargar. Claro, con no sé cuántas miles de personas subiendo a mi lado. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque es tan pequeño. ¿Qué pasa con los animales? Claro, que no tiene sentido llevarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo llevas por jinuf, es que va a aprender el niño. ¿Bien? Entonces, Bechamay, ¿qué dijo? Los hombros. ¿Sí? Betilel, ¿qué dice? La mano. כל שם יכול לאחוז בידו. בידו שלו. ¿Sí? Es decir, lo voy a llevar, de repente se me va a soltar de la mano y se va a perder. ¿Y dónde está el niño? Bien, entonces ahí ya el niño ya camina. ¿Sí? Es una edad mayor, por así decir. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Ahora continúa y dice, ¿por qué? ¿Y todo esto por qué? Fijaos que dice, todo el que no puede subir al Arabait, ¿por qué Sheneemar? Dice el versículo en Shemot, dice, Shalosh Regalim, 3 veces. ¿Qué palabra hay también en Regalim? Los pascuas, ¿no? Las Pascuas. ¿Y qué más? Pies, piernas. Regel, piernas. Entonces, cuando subas tienes que subir con tus piernas. Shalosh Regalim. Bien. Ya no son 2. Sí. Bueno, según para quien digo, no. 3 veces con los regalim, con las piernas. ¿Bien? Muy bien. Continúa entonces ahora la Mishnah y dice, ¿ahora de qué va a hablar la Mishnah? Dijimos que es Akol Hayabim Berreiyá. Entonces van a discutir Están exentos. ya dijimos quién está exento. Ah. Pero está exento de qué? De traer una ofrenda. Entonces, fijaos que el principio de la Mishnah parece que nos está hablando de ser visto. Pero ahora Bechamay y Betilel nos van a hablar de qué? Del valor del animal que van a llevar. Bien. Entonces, a priori ahí hemos malentendido la Mishnah o nos está hablando de 2 cosas diferentes o... Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Bechamay. בשמאי אומרים הראייה Ya pasó. Ah, lo tienes ahí. 2 כסף והחגיגה 100 כסף. ובית הלל אומרים הראייה 100 כסף והחגיגה 2 כסף. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Bechamay, ¿qué dice? Shammai dice que El corbán o la raya debe tener un valor mínimo de 2 maot de plata. 2 monedas de plata. Muy bien. ¿Y el de Hagigá? De una maat de plata. Una moneda de plata. ¿Y Betilel qué dice? 100 כסף. Un valor mínimo de una maat de plata. Es decir, el rey ya, una más de plata, y el Hagigá, 2. ¿Bien? Al revés. ¿Bien? Es decir, Bechamay dice, el que vas a quemar totalmente, 2 monedas. Y el que te vas a comer, una moneda. ¿Sí? Tira, quema el dinero. ¿Bien? Y Betilel que dice, al revés. Lo que vas a quemar, una moneda, y lo que te vas a comer, 2 Pero eso monedas. siempre como que lo más cercano a que sea más fácil para la persona es Bet Hillel y Bet Shammai, el Muy que está bien, más muy bien. estricto para... ¿Mejor? Sabemos que Bechamay siempre es más estricto que Betilel, por norma general. Por norma general. Hay algunos casos en los que no es así. Muy bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Las condiciones tanto del que sube, quién tiene que subir y el valor que tiene que tener el sacrificio. La ofrenda. La ofrenda. Muy bien. ¿Quién está exento de subir? Muchos. Los que tienen defectos físicos. Defectos físicos, ¿qué más? Las mujeres, los que tienen niños. algo en el aparato reproductor. Lo que no se sabe si son hombres o mujeres o que son los dos. Muy bien. Ellos, ellas, ellas. Muy bien. Los niños. Los que no están obligados, ¿sí? Niños, los esclavos, que no sabemos todavía quiénes son, porque si es esclavo, como está libre, no está libre, y si Y los que no pueden andar y subir todo. y los que no pueden andar por sí mismos. Muy bien. ¿Qué hace ahora la Gemara? Cambia de tema. O sea, no, Va a empezar a analizar cada uno de los puntos
cada una de las frases de la Mishnah. ¿Bien? Entonces comienza la Gemara y nos dice, Hakol, bien, para que os deis cuenta, la Gemara comienza ahí donde pone Gimel Mem, en grande ahí, en el texto hebreo. Bien, Hakol, vamos, cambiamos de Hazán. Venga, dale Alberto, inténtalo. Bueno, faltan todas las vocales. ¿Eh? Akol, Leatuye, Leatuye, Mei, Leatuye Mai, Leatuye, Mai, Mai es ¿qué? ¿Qué es lo que viene a, incluir, a excluir, perdón? Leatuye, Mai, A incluir, perdón. Leatuye, Mi. Mai. No, pero el segundo. Luego dice Leatuye, Sí. Mi. O, Mi shechetzio evet, Leatuye, Mi, Shehetziv, Obed, shechetzio Shehetzio, Ben, Jorim. Jorim. Oh, mira, aquí vamos a responder a la pregunta que teníamos. Primero, cuando la Torá nos dice Hakol, nos da un klal, algo general así, quiere decir que quiere incluir cosas que tú por ti mismo no habrías incluido. O sea, a ti no se te habría pasado por la cabeza decir, esta persona también tiene que traer reía. ¿Bien? Entonces pregunta, dice, Hakol la tuye mai. ¿Qué viene a incluir la palabra Hakol? Primera respuesta, mi shechetzio evet, vejetzio ben jori. Una persona que es medio siervo y medio libre. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo se es medio hombre, medio libre? El hijo del... Trabaja medio de nada. Muy bien. Eso no existía antes. ¿Sí? Vamos a ver. Ronald y Alejandro dicen, oye, mira, yo voy a contratar a una persona para que trabaje para mí. ¿Quieres ser mi socio? Va a trabajar unos días para ti, unos días para ti. Muy bien. Entre los dos, cogen y pagan a este señor. Esta persona es Ever de los dos. Muy bien. Él empieza a trabajar, ¿sí? Alejandro está muy contento y dice, ¿sabes qué? Me caes muy bien, eres genial, te voy a liberar. Y Alejandro lo libera. Quiere decir que su mitad lo libera. Y Ronald no lo libera. Entonces, ¿esta persona qué es? Medio siervo y Medio siervo, medio libre. ¿Y si él lo contrata todo el tiempo? siervo. No puede, porque su parte de hombre libre que tú le has dado, Ah, ya no es judío. claro. ¿Por qué vas a coger a un siervo judío que no tienes por qué adquirirlo? Claro. ¿Sí? Genera un problema. Genera un problema. ¿Qué problema genera? Una confrontación o el incumplimiento de las mismas también del Genera un problema a nivel básico de ¿y ahora qué hace él? Dice, bueno, lunes, miércoles y jueves trabaja y los otros días es libre. ¿Sí? Sí, bueno, pero yo me quiero casar. ¿Sí? Un siervo no se puede casar con una mujer judía que es libre. Y una sierva no se puede casar con un judío que es libre. ¿Con quién se casa ahora? ¿Sí? ¿Qué hacemos con él? Bien, vamos a ver lo que hacemos con él. Bien, pero hay una solución. Bien, no lo dejamos tirado. Bien, entonces dice, mi si ejerció Eber, tu ejerció Ben-Juri. Pregunta la Gemara. Vamos, Alberto. Le venía, Le Rabina. le Rabina es el Rabina, nombre de un sabio. le Rabina, Damar, Mi, Shehatziv, Evet, Shehatziv, Ben Jorin, Patur, Minaraya, Akol, Le Atuye. Atuye, Ahí, pregunta otra vez. Dice, ok, me has dicho que Col viene a incluir al que es medio siervo y medio libre. ¿Eso es una opinión generalizada? No. Hay un sabio llamado Rabina que dice claramente que el que es medio hombre libre y medio siervo está exento. Entonces,
¿Cómo explicas Hakol según el punto de vista de Rabina? Hakol le atuye mai. Vuelve la pregunta. Con el excepto después. ¿Eh? Con el excepto después. Vamos a ver. Él dice otra cosa. Dice, le atuye, Le atuye Higar, Bayom, Rishon, Nitpashet. Nitpashet, Bayom, Sheni. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Higer, ¿qué era Higer? Estaba al principio. Cojo. Cojo. Cojo, Beyom Rishon. ¿Cuántos días dura la fiesta? ¿Pesa? ¿Cuántos días? 7. Muy bien. ¿Cuándo tienes que llevar reilla? Primer día. Y si no llego, Toda la fiesta, ¿no? toda la fiesta. Sí, incluso el día siguiente, Isruja. Bien. ¿Qué pasa si una persona está coja el primer día, pero ya se curó el segundo día? Tendrá que llevarlo. ¿Sí? Entonces depende. Sí, ¿Por qué? Decía. Porque si ese día le tocaba. Entonces depende de cómo es la obligación de la reilla. La obligación es la obligación del primer día y el resto de días es un pago porque no cumplí la obligación en el primer día, o cada día es una nueva obligación por sí misma. ¿Cuál es la diferencia? Tienes que hacer 7 horas. No. Es decir, tienes que llevar una vez. Puedes elegir uno de los 7 días. Muy bien. Pero cada día es independiente. O la obligación es el primer día. Si no pudiste el primero, traerlo el segundo. Si no pudiste el segundo, traerlo el tercero. Si no, entonces, ¿cuál es la diferencia? Hombre, que uno todos los días tiene que llevar Que va como degradándose. la primera. La obligación pienso que es el primer día. Si es la diferencia. Los dos puntos de vista están ahí. Pero el punto de vista, yo lo que estoy entendiendo es que, ¿cómo se llama? Que si es la primera forma, que es que cada día es una obligación de una cosa, que cada día Debe llevar algo. debe llevar algo según según el reglamento que sea. Muy bien. Vale, y de la otra manera es que si tú no lo llevaste el primer día, es la obligación de llevar Exacto. uno. Entonces, si tú no lo llevaste el primer día, lo llevarás el segundo, el cuarto o el séptimo. Pero si tú estabas exento el primer día, ¿tienes la obligación de compensar lo que no hiciste el primer día? Dice que No. si es el No. No. Ese es el punto. Si está exento ya no tienes que hacer nada. Claro, si yo estoy cojo el primer día Sí. y por lo tanto estoy exento y solamente hay obligación el primer día y los demás es el pago del primer día, entonces si yo no estaba obligado, no tengo por qué pagar. Higer beyom rishon, benit pashet beyom sheni. Bien. Pero si cada día es independiente, cada día se renueva la obligación. No pudiste ayer, hoy estás obligado. No Y pudiste mañana también. Entonces. y mañana. Pero si ya lo cumpliste hoy, ya está. Una vez, hasta que lo cumples. Bueno. Bien. Esa es la reglamentación que decías. Según una reglamentación. Ok. Tienes que traer. El primer día no puedes, el segundo. El segundo no puedes, el tercero. Una vez que traes, cumpliste, ya está, ya no tienes obligación. ¿Bien? Entonces, lo que está diciendo, dice, para Rabina, ¿qué es lo que no estaba de acuerdo? Que el que es medio siervo y medio hombre libre está exento. Entonces, ¿qué es lo que viene a añadir a Col? El que estaba cojo el primer día y se curó el segundo día. Pero no según todo el mundo. ¿Según quién? ¿Y según qué punto de vista? El que dice que la obligación es solo el primer día, ¿sí? Y después se curó, o el que dice que cada día es una obligación diferente. Lo dice aquí. Dice, a ver, Beyom Sheni, Anija, entonces dice la cámara, ok, esto me cuadra, me lo arreglas, ¿sí? Le mande a Amar para la versión que dice, el punto de vista que dice, Kulan Tashlumin Zelazé. Es decir, que cada día es el pago del día anterior. Es decir, que cada día tienes la obligación y si no pudiste un día, pagas el día siguiente. Hasta que cumplas. ¿Bien? Entonces ahí sí, estabas cojo el primer día, te curaste el segundo, ahí, a col, te incluyo. Pero le mande a Amar, Kulam Dashlumim de Rishon, que todos son un pago del primero únicamente. ¿Cuándo fue tu obligación? El primero. Y cuando tenías la obligación no estabas obligado, no tienes que pagar.
entonces ¿cómo me arreglas que estaba cojo el primero y después se curó? Ya no está incluido ahí. ¿Sí? Entonces, Acol, la tuya Mai, vuelve a preguntar. Acol, ¿qué viene a incluir? ¿Estás conmigo? ¿Bien? Dice, la tuya, suma beajat meena. Viene a incluir al que es ciego un solo ojo, al tuerto. ¿Por qué? De lo que hay, Tana, y además no es como aquel sabio que dijo, de Tanya, que enseñó una baraita, Yohanan ben de Habai Omer, Mishum Rabbi Yehuda, Suma beajat meena, patur mina reya. Es decir, que también hay una opinión que dice que el que es tuerto está exento. Es decir, otra vez, hemos partido de un principio básico, que Acol viene a incluir algo que no hubiese pensado, que el que es medio siervo, medio hombre libre. Y Davina que dice que él está exento, dice, el que es cojo el primer día y se curó el segundo, pero no para todo el mundo, solamente para el que dice que cada día es el pago por el día anterior. Pero para el que dice que todos los pagos son del primer día, entonces si no estaba obligado no tiene que pagar, dice al que es ciego, de un solo ojo. Pero hay una veraita que dice que no. El que es ciego de un solo ojo está exento. ¿Qué es una varaita? Explicación de la... A ver. No, ¿Qué es lo que pasa en el Congreso de los Diputados cuando salen en los descansos? ¿Qué hacen? una charla de pasillo. Charla de pasillo. ¿Bien? ¿Qué hacían los sabios cuando Rabiudán así, cuando estaban ahí arriba discutiendo después de 6 meses? Decían, ahora vamos a hablar de Berajot. ¿Os acordáis que dijimos eso al principio? No estaban 24 horas. Salían a tomar un té, salían a tomar un café, salían así, uno salía a fumar. No, a fumar no. Y entonces, ¿qué salía? Y decía, y cogía ahí, discutían sobre lo que estaban hablando. ¿Sí? Estas conversaciones de pasillo se recopilaron en lo que se llama la Tosefta, y de ahí nacen las Beraitot. Son Mishnayot no oficiales, que Rabbi Yehuda así no escribió dentro de la Mishnah, pero que también se enseñaron en el Bet Midrash. ¿Bien? Entonces, hay una Beraita que dice, ¿sí?, que Rabbi Yohanan ben Dahabai dice en nombre de Rabbi Yehuda, el que es ciego de un solo ojo está exento. ¿Y por qué? Aquí hay una diferencia. Él lo basa en un versículo. Sheneemar, dice el versículo, Yir'e Yerae. ¿Qué quiere decir Yir'e y qué quiere decir Yerae? Vio y verás. Yir'e verá y Yerae será visto. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice? Yir'e o Yerae. Dice, igual que tú vienes a ver a Kadosh Baruj Hu al templo. ¿Sí? Kach ba leraot. También tienes que así venir a ser visto. Ma lirot bishtenaim, igual que cuando Dios te va a ver con los 2 ojos, entre comillas. Dios no tiene ojos. ¿Sí? Igual que Dios te va a ver con los 2 ojos, entonces, af lirot leraot, perdón, bishtenaim. Entonces también tú tienes que ver con los 2 ojos. Por eso dice Rabbi Yohanan ben Dahabai, el nombre de Rabbi Yehuda, que es tuerto de un solo ojo, está exento. ¿Sí? Me va a doler mucho, tengo que ir. ¿Bien? Mira a ver quién. Bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Repetimos el razonamiento. Sí, ¿Sí? Hakol, todos. Cuando decimos todos, quiere decir que va a incluir a alguien que normalmente no lo hubieses incluido. ¿Quién? Primera opinión, el que es medio hombre, medio siervo, medio hombre libre. Y Rabina que dice que no, que él está exento. Entonces, ¿Rabina qué? ¿El que es? Cojo el primer día. Cojo el primer día y se cura el segundo. Pero eso no es para todo el mundo. Depende de si los demás días son pagos del primero y solamente hay obligación el primero, o si cada día es una obligación hasta que cumples con ella. Pero esa reflexión también le aplicaría al primer caso. ¿Al cual? Al que es medio siervo. Medio hombre libre. Porque si tiene un día libre y ese día tiene la Si posibilidad justamente lo libera
un día que estaría libre, que además todos los días tiene la obligación, tendría que ir. Mira, esta pregunta se aplica a muchísimas cosas. Es decir, es una pregunta muy interesante porque nos viene a decir, a partir de que, si en el momento en el que la mitzvah, la obligación de la mitzvah recae sobre nosotros, estamos exentos, si tenemos la obligación de hacer esa mitzvah. ¿Sí? ¿Cuándo es el ejemplo más claro? No solo- Ok, algo más cotidiano. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es así. Una persona, ¿qué tal? Una persona que está, cuando recae la obligación de la mitzvah, está exenta de la mitzvah y después tiene que retomarla o no. Los ayunos. ¿Cómo sería? Que a lo mejor el día que me toca ayunar estoy exento por alguna enfermedad o lo que sea, y la duda es si tendría que hacerlo otro día. Pero Normalmente justamente el ayuno sí se puede recuperar otro día, aunque estés exento el día del ayuno. no, pero no estás obligado. El ayuno tzibur no es obligado. No es obligado. ¿Sabéis cuál es el ejemplo que estoy pensando? La cuenta del Homer. Una persona, No la puedo retomar. un niño, no solamente, no, pero el caso es así. Un niño tiene 12 años y cumple 13 el día 17 del Homer. No, puede recuperar 17 porque estaba exento antes. Estaba exento antes, pero no empezó la cuenta desde el principio. Sí, pero estaba exento. Y yo pienso que, ¿cómo se llama? Que cuando tienen una obligación pueden empezar a contar. Es esta misma pregunta. Es esta misma pregunta. Es exactamente lo mismo. Es decir, cuando recae la obligación, estoy exento. Cuando me llega la posibilidad de cumplir con la mitzvah, ¿me cae nuevamente la obligación? ¿O puesto que estaba exento al principio, sigo estándolo? No, debe cumplirlo. Yo creo que está exento. Entonces, la cuestión de la cuenta del Homer es la siguiente. Hay una discusión de si la mitzvah es contar cada día o si la mitzvah es toda la cuenta entera. Bien, para aquel que dice que la mitzvah es toda la cuenta entera, si no comenzaste a contar, estás exento. Pero para aquel que dice que es una mitzvah cada día contar, entonces el niño tendría que empezar a contar con veraje incluso. Bien, ahora tenemos un safek, una duda. ¿Sí? Aquí tenemos doble duda. Un safek verajot, es decir, la duda si voy a hacer una verajá, si estoy obligado o no. ¿Sí? Safek verajot, dice la alajá, le aquel. Tengo que ser cerquear. No me gusta cerquear. Es decir, tengo que ser liviano. ¿Por qué? Porque hay algo más grave que no decir la verajá, que es decir el nombre de Dios sin necesidad. Bien. Entonces, no tiene que decir verajá. Sigue la cuenta, pero sin baja. Bien. Y dado que estuvo haciendo la cuenta desde antes, porque les educamos a los niños a que cumplan con las mitzvot, entonces puede seguir con la cuenta sin verajá. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero en ese, bueno, Entonces, eso es lo que tú estás preguntando. ¿Sí? Que si se puede aplicar también a los otros casos. Ok, veamos. Una persona que es medio siervo, medio hombre libre. Primero es siervo de dos socios. ¿Bien? ¿Cuándo le libera? La mitad. 3 días a la semana. No es el esto. Alejandro libera totalmente su parte. ¿Sí? Da igual cuántos días. A lo mejor solamente trabaja un día para Alejandro. Alejandro libera totalmente su parte. ¿En qué momento ese hombre le recae la obligación o no le recae la obligación? En la parte libre. ¿En qué momento? ¿En qué momento? El momento que se libera. Entonces, ¿cuándo le liberó? ¿La víspera de la fiesta? No, pero si ya es medio libre, estaba libre antes de empezar a la fiesta. Pero la otra mitad no estaba No, libre. la otra mitad no, sigue no estando libre. En realidad, no se puede aplicar este mismo razonamiento a todo. Porque hay circunstancias en las cuales nunca recae la obligación. Porque mientras siga habiendo una parte que es sierva, no le recae la obligación. ¿Sí? Yo creo que ya si es medio cierto ya está exento. Está exento Os con hago el medio. os hago un spoiler. Todo. Os hago un spoiler. ¿Sí? Al final discutieron, ¿sí?
Y la conclusión a la que se llegó es que se obliga al otro dueño a liberarlo. Y, Ya, pero y eso es otro papel. el dueño que le liberó le compensa. Porque le causó un perjuicio, que ahora ya no tiene a su siervo, pero la otra persona no puede vivir siendo medio siervo o medio libre. No, claro, no. Para mí, en este momento está Buah, escrito. pero entonces que la Gemara contemple en Acol O sea, hay que contempla hacer un- a esa tipología. Tienen que poner de acuerdo. Muy buena pregunta, que va a ser la discusión, estamos haciendo muchos spoilers. Dice, ¿antes del decreto o después del decreto? Hay un momento en el que se vivía esa circunstancia. Cuando vieron los sabios, porque hay que tener en cuenta que dijimos que la Torá se tiene que dar de forma que tú puedas vivir con ella. Pero cuando vieron que no era vivible que una persona sea medio siervo, medio hombre libre, dijeron, tenemos que hacer un decreto, lo obligamos a liberar. A partir de aquí, entonces estamos en otra circunstancia. ¿Bien? Muy bien. Vamos a dejar aquí hoy. ¿Sí? Perdón por cortar, tengo que llegar a casa para el otro shiur. De coro. Ay, ay, ay.